¡Olis! Bueno, nada, tenía ganas de hablar un poco de este tema que fue mi trauma durante casi toda mi vida, excepto estos últimos años, que es la ansiedad social. ¿Cómo es vivir con ansiedad social? ¿Cómo dentro de poco lo estoy superando? ¿Qué cosas hice para superarlo? ¿Y desde cuándo me di cuenta desde que tenía este problema? En primer lugar, la ansiedad social no es simplemente tener timidez, va mucho más allá. Una persona que tiene ansiedad social tiene dificultades extremas para relacionarse con otras personas, para salir de la casa, para realizar actividades que les gustan, pero que no les realizan por la ansiedad que le produce este problema. Entonces, básicamente se privan de hacer muchas cosas que les hace felices y eso les puede dar una depresión. En mi caso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Yo desde siempre fui una persona que me consideré tímida. Menos en la infancia, que bueno, creo que nadie es tímido en la infancia, pero después de lo que vendría a ser la primaria y todo eso, siempre me consideré tímida. Me daba vergüenza relacionarme con gente, me daba vergüenza salir a cumpleaños, a hacer cosas. Lo disimulaba muy bien, pero era una persona extremadamente tímida y que siempre pensé que era un rasgo de mi personalidad que no iba a poder cambiar. Excepto cuando comencé terapia. Así que bueno, la escuela secundaria era la típica que se sacaba todo 10, que le iba todo bien, que tenía un grupo de amigas, tipo una persona que vos la ves y decís, es feliz, o sea, no tiene ningún problema, parece ser que no tiene vergüenza porque le va todo bien en las pruebas, en las oposiciones y todo, pero en mi mente era un caos, o sea, era toda una máscara que yo tenía para el mundo, para que el mundo no se dé cuenta de que estaba mal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, de fingir de que no te afecta nada y de poder actuar tan bien que las otras personas piensen que sos una persona normal. No quiero decir que tener ansiedad social es no ser normal, pero sí te complica un poco la vida, la verdad. Pero bueno, yo en realidad, esa yo que mostraba que tenía mi grupo de amigas, que le iba bien en la escuela, todo, era una persona muy vergonzosa, muy tímida y que sufría ante la más mínima exposición. Desde salir a comprar para mí era lo peor que me podía pasar, desde ir a visitar a algún familiar o ir a un cumpleaños o hacer lo que sea, me daba mucha ansiedad a tal punto de evitar ir a lugares que yo sabía que en el fondo me iban a hacer feliz, pero lo evitaba. Entonces, yo no soy una persona experta en esto, ni soy la mejor para aconsejar, pero sí soy una persona que pasó de ser extremadamente tímida a empezar a subir videos a internet y que me chupe todo 3 huevos. Bueno, como contaba, yo iba a la escuela, me iba bien, todo, pero siempre fui muy tímida. Para mí la timidez era un rasgo que yo no iba a poder cambiar en mi vida. O sea, yo decía, así soy yo, nadie lo va a poder cambiar. Y muchas veces me refugiaba en cosas que eran de internet, cosas que no requerían exposición, más que mi voz y más que, bueno, quizás una que otra foto en Instagram o en Facebook en ese tiempo. Pero yo me relacionaba mucho con gente de internet porque era mi manera de sentirme aceptada por gente y no admitir que me costaba relacionarme con gente en la vida real. Y es muy, muy feo. Pero bueno, ¿cuándo empezó a cambiar todo esto? Cuando decidí crear mi propia historia y decidí dejar de ser una persona tímida. O sea, de dejar de tener ansiedad. Y para dejar de tener ansiedad, la única solución que yo encontré en mi vida fue exponerme a todo aquello que me daba miedo. Por ejemplo, ¿me daba miedo relacionarme con gente o ir a un cumpleaños? No importa, vos vas a ir igual. ¿Me daba miedo a ir a comprar? Bueno, lo voy a hacer igual. Obviamente que esto me tomó años. O sea, yo en la secundaria, en la primaria, era un ente. Pero después, cuando comencé el profesorado, cuando comencé a estudiar, que encima, paréntesis, decidí estudiar una carrera que requiere mucha exposición porque soy profe de inglés. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que sos profe de inglés? ¿Cómo es que pudiste ser profesora si tenés que estar todo el día dando clases y hablándole a tus alumnos? Y no tiene sentido que hayas elegido esa carrera. Ni yo entiendo por qué elegí esa carrera. Simplemente a mí me gustaba el inglés y yo dije, bueno, profesora de inglés. Pero no saben lo que a mí me cambió la vida, porque para mí empezar el profesorado fue un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque de repente ya dejaba de estar en mi casa, todos los días acostada, todos los días durmiendo, deprimida. Bueno, obviamente con amigas, pero con amigas que me daba vergüenza de contarles lo que me pasaba y no quería juntarme o lo que sea. Hasta que empecé el profesorado. Y el profesorado me obligó, pero me obligó. Fue como eso externo que yo encontré que me obligó a salir de mi zona de confort. Pero además también conocí mucha gente en el profesorado, mucha gente de la cual yo no estaba acostumbrada a relacionarme, como por ejemplo gente muy extrovertida, gente que salía, gente que estaba
muy activa en su vida, digamos. Por ejemplo, querían salir a boliches, querían ir a pasear, querían esto, querían lo otro. Entonces para mí fue como, ok, esto es nuevo. Mis amigas de la escuela, yo las amo, siempre, tipo, realmente las amo, son muy buenas personas, pero son muy parecidas a mí. O sea, las cuatro somos muy como muy caseras, ¿vieron? Yo necesitaba esa ayuda, necesitaba eso externo del cielo que me diga, que me obligue, que me diga, ok, salí de tu casa, salí de la cueva, vos podés. Obviamente que yo todo esto yo no lo contaba, yo empecé el profesorado y yo dije, acá empieza mi nueva yo, acá yo no soy más esa Cande tímida que le da vergüenza a todo, que es aburrida, todas cosas que yo pensaba de mí, ¿no? Y voy a cambiar. Y lo logré hacer. Pero todo me costó un montón, obviamente. Pero, ¿qué pasa? También empecé terapia y comencé a identificar qué ocurría, por qué la ansiedad social aparecía. Pasaba mucho que yo me veía, por ejemplo, desde afuera, como, esto tiene una palabra, creo que es despersonalización o algo así, pero yo me veía desde afuera y me criticaba todo lo que yo hacía, cada mínimo movimiento, o sea, literal, yo hacía esto y yo ya me lo estaba criticando, yo ya estaba diciendo, ¿por qué estás haciendo ese movimiento? La gente va a pensar esto de vos, ¿por qué? Bueno, así, mi cabeza era insoportable, realmente, yo no les puedo explicar. Y cuando vos tenés tanta baja autoestima y te odias tanto, empezás a crear muchos pensamientos negativos hacia vos y pensás que las demás personas son las que lo están pensando. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a darme cuenta que todo era mi proyección. Yo proyectaba en las otras personas lo que yo creía de mí misma. Y eso yo no lo notaba, yo no lo entendía. Para mí eso estaba pasando en la vida real. Por ejemplo, me juntaba con mi hermana y decía, ok, mi hermana debe pensar que soy re estúpida, ¿no? Mejor no me voy a juntar porque seguramente que cuando nos juntemos pase algo malo, me diga algún comentario de esto y yo no pueda escapar de esto, ¿qué hago? Mejor me alejo. Mi solución era alejarme. Y no porque yo no quería a mi hermana, no porque yo no quería a mis amigos, no porque yo no quería a nadie de mi círculo, sino porque yo no me quería a mí, básicamente. Para mí, todos en el mundo iban a pensar lo que yo estaba pensando sobre mí. Entonces, ese problema de esa despersonalización, es lo que mucha gente no reconoce en su ansiedad social. Es lo que mucha gente cree que va a suceder y realmente los escenarios imaginarios de la cabeza son los que hacen que vos te prohíba ser feliz. O sea, vos decís, ok, no voy a ir a este lugar, me da vergüenza hablar, yo tengo muchas cosas importantes que decir, pero no lo voy a decir porque mirá si piensan tal y tal y tal. Y es tanto el barullo en tu mente que la solución más sencilla es quedarte en tu casa y no hacer nada. Pero esa no es la solución a ningún problema. Yo te digo desde mi experiencia que lo mejor que pude hacer es empezar a tratar de vencer la ansiedad de una forma muy dura, que fue exponerme al problema. Es la realidad, o sea, es la dura realidad. Nadie va a venir a solucionarte el problema. No vas a despertar de un día al otro siendo otra persona. Es vos contra el problema. Y es entender de que no sos vos contra las otras personas. Sos vos contra vos mismo, que sos vos contra tus propios pensamientos y sos vos contra la ansiedad. Entonces, para mí lo más importante fue entender eso. Y ahí fue donde empecé terapia. Empecé terapia por otros motivos muy largos de cosas que me pasaron, pero también por la ansiedad social. Y en terapia aprendí un método que a mí me ayudó mucho, que es, por ejemplo, cada pensamiento que yo tengo sobre algo que creo que la gente va a pensar sobre mí, que es lo que me genera ansiedad social, que es lo que me genera mirar cada mínimo movimiento que hago, estar como muy pendiente de todo, que evitar ir a lugares, evitar salir a comprar lo que sea. Yo noté que son pensamientos que yo pienso sobre mí. Entonces los empecé a anotar. Ok, la psicóloga me dijo, anota todo. Ok, yo este día pensé, das cringe, todo lo que subís es una pelotudez, sos media pelotuda, sos media tarada, lo que sea. Bueno, del otro lado, pongo los pensamientos alternativos, que son los pensamientos como más amigables. Y ahí es donde vos peleás contra tus propios pensamientos. Yo sé que esto me suena medio tonto, pero les juro que sirve un montón. O sea, si vos sos una persona que tiene este problema, por favor te lo pido que lo hagas, porque vos empezás a pelear contra tus propios pensamientos y empezás a decir, ok, ¿esto por qué lo pensás? ¿Esto lo pensás porque realmente una persona te hizo sentir que dabas vergüenza? ¿Hay algo externo en la vida real, alguna amistad que te haga sentir de esa manera? ¿O sos solamente vos pensando que esa persona lo va a pensar? Entonces empezás a desglosar el pensamiento. Lo desglosás con preguntas, con respuestas y empezás a debatir con tus propios pensamientos hasta que llegas a una conclusión. O una
persona te hizo sentir así en algún momento y te dejó esa voz interna en tu mente, esa voz se canalizó en tu cabeza. Por ejemplo, si tuviste una pareja que te decía que eras muy estúpida, que te decía que hacías drama por todo, que te decía esto o lo otro, y esa voz quedó en tu mente y vos de alguna manera lo reproducís con tu propia voz. Entonces vos decís, sí, yo soy una persona estúpida, soy una persona dramática, me voy a alejar de todos. Porque esa persona te lo hizo creer y se canalizó en forma de tu voz propia. Entonces, esa puede ser una respuesta. Ok, esta persona me generó un trauma, me generó un problema que ahora necesito resolver y tengo que eliminar esa voz de mi mente. O la otra respuesta es que sos vos contra vos. Ok, esto me lo estoy diciendo yo creo eso de mí, yo creo que doy vergüenza, yo creo que soy pelotuda, yo creo esto, yo creo lo otro, independientemente de si alguien me lo hizo creer, soy yo contra yo. Entonces, ahí empezás a debatir, empezás a pelear, empezás a charlar con tus propios pensamientos y a tratar de buscar una solución mediante la terapia o mediante hablar con tus amigos o con tu círculo. Es importante que lo charles, porque por ejemplo, a mí me pasaba mucho esto de muchas cosas que me dijeron en la vida me quedaron en la cabeza y yo lo reproducía, pero también gran parte eran cosas que yo pensaba de mí y que me aterraba que los demás piensen de mí. Entonces esto de escribir, de anotar, de tener un registro de los pensamientos te sirve un poco más para conocer tu mente, porque muchas veces nosotros pensamos muchas cosas en la cabeza y quedan ahí, o sea, no hay registro, quedan deambulando en el cerebro, es como que queda en el inconsciente para mí, o sea, es como que la vocecita esa interna maligna queda en tu cabeza y nada más, pero cuando uno lo expresa de alguna manera, que la manera de escribir es como la manera más linda, porque sos vos escribiéndolo y solo vos lo podés ver, a menos que lo quieras compartir con tu terapeuta o con tus amistades. Otra forma es hablarlo de manera verbal con tus amistades o con tu familia, que también es una re buena forma, pero si estamos justamente debatiendo sobre que tenemos ansiedad social, dudo que seas una persona muy comunicativa. Pero bueno, yo descubrí esta manera que es lo que es la escritura para poder debatir con mis propios pensamientos y después charlarlo con la psicóloga, que es quien me ayuda a analizar de dónde vienen esos pensamientos y cómo puedo ir desconstruyéndolos de a poquito. Pero bueno, esos son los consejos, es un video corto la verdad, pero son los consejos que puedo dar ahora. Seguramente hago otro video hablando de esto. De más decirte de que a nadie le importa mucho lo que haces, o sea, a nadie le importa mucho lo que haces, salvo a tus amigos, pero les importa de una forma positiva. Si hay alguien que te quiera criticar, si hay alguien que quiera pensar mal de vos, lo va a hacer, por más de que hagas lo que hagas realmente. Entonces, no te prohíbas de hacer cosas que te hacen felices. O sea, no te prohíbas de subir ese video a TikTok, de salir con esa persona, de subir una historia a Instagram, de ir a esa fiesta, ir a ese cumpleaños o lo que sea. No te lo prohíbas, porque posta que solo se vive una vez. Y yo entendí eso. No podía pasar el resto de mi vida encerrada en la cueva, sin hacer nada, sin crear experiencias, sin crear momentos o lo que sea, sin conocer personas. Personas que posta que vas a conocer muchas personas increíbles. Entonces es importante, por favor, que te tomes esto en serio, que digas, ok, esto es un problema, no es algo de mi personalidad, yo realmente tengo un problema y tengo que resolverlo, y la única manera de resolverlo es si yo tomo acción por ello, o sea, si yo hago algo, si yo quiero acudir a terapia, si yo le comento a mis amistades mi situación, si charlo sobre también por qué me aíslo de la gente, por qué no voy a lugares, por qué me cuesta, porque eso también me pasaba, a mí me costaba mucho comunicar lo que me pasaba. Entonces, desde el otro lado, las demás personas no entienden lo que se está pasando y probablemente crean que vos estás actuando de una manera quizás o negativa, o capaz que te estás aislando, o capaz que los querés hacer a un lado. La otra persona no entiende y también es un poco triste porque vos alejás a gente que te quiere y que se preocupa por vos. Entonces es importante que lo trates de comunicar de alguna manera. Decir, ok, mira, me pasa esto. Siempre que me invitas a cierto lugar, me pasa que me agarra un ataque de pánico. Me pasa que me da tanto miedo que decido no asistir por el miedo de tener un ataque de pánico, por lo que sea. Pero no es porque yo no te quiera, no es porque yo no quiera relacionarme con vos, sino es porque tengo un problema que necesito resolver. Y créeme que desde que te empezás a comunicar, la vida se vuelve un poco más fácil, porque yo era una persona que no te contaba nada, o sea, a mí me podía pasar un camión por encima y yo no contaba absolutamente nada, o sea, para mí soy yo y mi mundo, y no quiero compartir mis desgracias, no quiero compartir mi felicidad, nada con nadie, pero desde que empecé a compartir mis desgracias y mi felicidad con la gente, me di cuenta de que
la gente es mi sostén, mis amigos, mi familia, son las personas que van a estar ahí para mí y que me van a querer ver mejor. Entonces es importante que vos encuentres tu sostén, que puede ser cualquier cosa. Pero puedes empezar con la escritura, que es la única manera en la que, digamos, sos vos contra vos y vos y vos, y no tenés a nadie. Pero créeme que si empezás a comunicar lo que te pasa, la gente, tus amistades, si son amistades verdaderas, te van a ayudar a mejorar muchísimo. Y si puedes acudir a terapia, obviamente, acudí. Pero bueno, este fue el video de hoy. Quería hablar un poco sobre este tema que es un poco más serio de lo habitual que suelo subir a mi Instagram o lo que sea, porque es un tema que a mí puedo decir que me arruinó mucho la vida cuando era adolescente y cuando era adulta también. Ahora estoy cambiando mucho y aprendí un montón de cosas, pero es realmente un problema que la gente que no lo tiene no puede entender lo que te caga la vida tener este problema. Así que bueno, es importante que sigas todos mis consejos. Repito, yo no soy una persona que sé toda la verdad, pero sí soy una persona que encuentro el mérito de haber cambiado tanto para bien y de ahora ser una persona mucho más feliz que lo era antes y de poder mostrar mi personalidad al mundo y que me chupe todo 3 huevos. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video.